Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal. Uruguay acaba de derrotar 2-0 a Cuba con goles de Facu Torres de tiro penal en el minuto 26 en el segundo tiempo lo convirtió Maxi Araujo después de una serie de rebotes en el minuto 77, que después de varios rebotes, como decía Maxi Araujo, muy bien de tiro, casi a tiro penal porque estaba en el punto de penal prácticamente, ejecutó el arco de Cuba sin mayor resistencia, porque el golero estaba tirado por haber atajado una jugada anterior, pero bueno. Uruguay que dominó toda la primera parte, sin mayores zozobras en el arco cubano, a no ser ese penal y ese tiro de Araujo, como decía, en el minuto 22 y en el minuto 26, que convirtió el gol Facu Torres, que también se lo hicieron a Maxi Araujo, la figura del primer tiempo, Maxi Araujo junto con Facu Torres y Piquerés, que con las subidas de él complicaba muchísimo al lateral derecho de Cuba, a la zona de volantes por derecha y lateral derecho de Cuba, el número 5 que acabó convirtiendo el penal a Maxi Araujo, como decía, que Facu Torres cambió por gol. Y bueno, Uruguay que controló ese partido, ese primer tiempo, pero sin mayores llegadas, más allá de esas que comenté anteriormente. Cuba se dedicó a defender, muy bien abroquelado atrás. Cuando podían salían de contra de tiros largos, de centros largos, para el número 10 y el número 20, y también el número 7, que son los tres que jugaron ahí a salir corriendo de contra. Pero bueno, Uruguay controló bien con Lemos ahí hasta que se lesionó y entró Guillermo Varela, un Guillermo Varela que jugó de lateral derecho, y el Puma Rodríguez que suele ser lateral derecho, yo nunca lo había visto de central. Bielsa lo mantuvo en el lateral, lo cambió del lateral derecho a la zona central por el ingreso de Varela, que se puso en ese lateral derecho. Piquerés, como decía, me gustó mucho, pero bueno, no tuvo mayor de trascendencia adelante porque, ¿cómo decirlo? Estaba muy entreverado Uruguay junto con Canovio por esa banda ahí también. Estaba medio entreverado Canovio queriendo como que pelear a los cubanos, la verdad. Medio nervioso estaba, se lo vio todo el primer tiempo a Canovio. Facu Torres un poco queriendón ahí, tirando algunos centros pasados, algunos tiros cruzados, que no pasaron en mayores peligros en la saga cubana, pero bueno, le voy a dar el mérito a Facu Torres porque convirtió también el gol. Araujo, Maxi Araujo, como decía, el futbolista del Toluca de la Liga Mexicana, fue la figura de ese primer tiempo. Piquerés como segunda figura, y también Facu Torres, que convirtió el gol y tiró algunos pases cruzados ahí, como el tercero en el podio, vamos a decir. El top 3 de mi podio fueron Araujo, Piquerés y Facu Torres. Uruguay que arrancó en la formación con Rochet, línea de cuatro con Pumita Rodríguez lateral derecho, Piquerés de lateral izquierdo, centrales Lemos y Méndez, también en la zona de volantes Araujo, sí, Carballo, también lo hicieron Canovio, Facu Torres, Rossi y también Thiago Borba, futbolista del Bragantino de Brasil, que no rindió para nada en este partido, ni tampoco lo hizo en el anterior. En este fue titular, pero no le llegó ninguna. También es que tampoco hay que juzgarlo mucho, perdón, porque no tuvo ninguna llegada, no le dieron ninguna pelota de gol. Uruguay, como dije, dominó el partido, pero tenía la pelota, pero no sabía qué hacer. Encontramos ese gol de penal para abrir el marcador. Y bueno, y así se fue ese primer tiempo con el 1-0 transitorio. Segundo tiempo que Uruguay hizo cambios, entraron Brian Rodríguez, Matías Arezo, también entró el futbolista número 5 Martínez, futbolista que se formó Nacional. La verdad que me gustó mucho el ingreso de él en los minutos finales. También había entrado en el primer tiempo, como dije, Varela por el lesionado Lemos. Y bueno, y Arezzo ahí tuvo una par de llegadas en el segundo tiempo, después del ingreso ahí mejoró un poco Uruguay los primeros minutos. Un tiro cruzado que no pudo contener el arquero, y tampoco llegó Brian Rodríguez por el segundo palo. Bielsa le pedía que entrara más al medio y Brian Rodríguez no entró, y bueno, se cayó en ese peligro. En el minuto 62 tiró ahí Uruguay y no pasó a mayores. Minuto 63, otro tiro de Uruguay que contiene muy bien el arquero de Cuba. La verdad que muy buen arquero el cubano este. Como lo dije con el de Guatemala la fecha FIFA pasada anterior, que Uruguay ganara 4-1 con el arquero que fue figura. Bueno, en este caso el arquero fue figura.
me gustó muchísimo, la verdad, descolgando centros. Si bien no le pateamos tanto al arco, pero fue muy seguro. Bueno, en el tiro penal no tuvo nada que hacer y en el gol aquel de Maxi Araujo en los minutos finales del partido tampoco tuvo nada que hacer. Como decía, al minuto 72, Araujo de vuelta. Después de una corrida de Piquerés se entra al medio, Araujo patea y el arquero contiene nuevamente. En el minuto 73, un minuto después, tiro de Matías Arezo que pasa cerca del parante derecho del portero cubano. Minuto 79 viene el gol de Uruguay, el segundo gol de Uruguay, el primer gol de Araujo con una gran jugada de Martínez. Emiliano Martínez en el medio le pega al arco, rebota, le pega a Arezzo, rebota nuevamente en el pie antes de que contengan al arquero. Y no tuvo más que Araujo pegarle al arco solo, sin arquero, porque el arquero ya estaba tirado por la jugada anterior, que no le dio el tiempo a colocarse en el arco. Y un lindo gol de Maxi Araujo, que la verdad, como dije, fue la figura. Y después en el minuto 88 otro remate de Brian Rodríguez que amagó, le pegó afuera al área y contiene de nuevo el arquero cubano. La verdad que como que dije, el arquero, el número 1 de Cuba, el arquero, el número 7, el número 10 y el número 20 fueron las figuras de Cuba que complicaron en alguna jugada a Uruguay. La verdad que Mele tuvo alguna tajada de gol, como Rochete en el primer tiempo solo tuvo una, Mele tuvo fácil 3 llegadas de Cuba, la verdad. Contra Chile no habían tenido ninguna llegada los cubanos. Yo vi el resumen de ese partido y para informarme un poco y no habían tenido ninguna llegada de gol. Chile le había ganado 3-0 y Uruguay la verdad que le ganó 2-0. Y un partido que me dio gusto a poco, la verdad, porque Uruguay yo lo esperaba que le iba a hacer unos 4 goles como mínimo, la verdad. No es por menospreciar a Cuba, pero sabemos que el fútbol cubano es amateur. Si bien tiene futbolistas jugando fuera de Cuba, en Guatemala, en Nicaragua y algunos otros países más de ahí de Centroamérica, es un fútbol, una liga amateur la de Cuba. Pero bueno, 2-0, me gustó a poco la verdad esa victoria de Uruguay, porque seguramente Bielsa no terminó muy conforme, se lo veía muy activo al entrenador argentino, pidiendo más movilidad, que Brian Rodríguez corriera más al espacio, pases más certeros. Torres intentaba, pero bueno, los futbolistas cubanos estaban muy abroquelados atrás y intentaban salir de contra. Pero bueno, Uruguay ganó, que es lo importante, lleva 2 victorias en la era Bielsa en estos amistosos, si bien no se puede sacar muchas conclusiones, porque primero era Nicaragua 4-1 y ahora Cuba, que no son gran rivales, no es por menospreciar a Cuba, pero sabemos que al lado de Uruguay, Cuba no tiene nada que hacer, por decirlo así. Pero bueno, Cuba se defendió muy bien y cuando pudo intentó atacar, la verdad que tuvo méritos Cuba. Jugó bien para lo que puede dar Cuba, jugó bien, la verdad. Como digo, es un fútbol amateur, no se puede esperar mucho tampoco de estos futbolistas. Que si bien algunos, como dije, no juegan en Cuba, juegan en la Liga de Centroamérica y si no mal recuerdo, algunos de Oceanía. Pero bueno, los cubanos hicieron un buen trabajo, se fueron contentos, se fueron perdiendo 2-0 y para ellos es un mérito enorme porque seguramente se esperaban una mayor diferencia de goles los hinchas cubanos. No sé si los jugadores pensarían así, pero miré a algún medio cubano que decía que perder 3-0 era un buen partido para ellos y 2-0 y con el desempeño que tuvieron en el campo de juego, la verdad que salvaron con creces los futbolistas cubanos, el plantel cubano en este caso. Y bueno, no me enrollo más en el partido, no hay mucho más que comentar. Para mí, antes de terminar, voy a dar mi top 3 del partido de Uruguay. Maxi Araujo, top 1, alejado, despegado, la verdad. Piquerés, número 2. Y bueno, me gustó Varela, el ingreso de Varela y no sé, entre Varela y Facu Torres, ahí Facu Torres por el gol, pero me gustó Varela, el ingreso me gustó más que contra Nicaragua. Así que como dije, Araujo top 1, Piquerés top 2 y Facu Torres en el top 3. Pero bueno, sin más termino acá el video, pero antes si ustedes qué les pareció el partido, para quién fue la figura de este encuentro de Uruguay, si hubo alguna figura para ustedes, coméntenme ahí en la cajita de comentarios que lo estaré leyendo y siempre les respondo todos los mensajes que ustedes me manden. Y bueno, no me enrollo más y hasta un próximo video será.